Buenos días, jóvenes, chicas. Esta es la clase, la sesión, creo que es la sesión número 9 de nuestro programa, ocupada de este segundo momento de abordaje de la situación teotihuacana. Ya hablamos de la ciudad, ya hablamos de la traza urbana, de la columna vertebral que juega la Calzada de los Muertos, en la organización reticular de la ciudad y luego cómo es que a los ejes de esta calzada corresponden la axialidad o las axialidades, los ejes de diseño de otros edificios en su combinación formal, volumétrica, funcional a lo largo de de los siglos que ocuparon a los habitantes y a la ciudad entera. En esta ocasión, una vez revisado esto y puesto a punto el tema, por ejemplo, de la pirámide del Sol, de la que hablamos también en la última sesión, nos dirigimos ahora hacia el sur de la calzada. Vamos a volver a ver la calzada, vamos a volver a ver el paso del río San Juan, que viene pues desde la escorrentía elevada del Cerro Gordo, que es el volcán que está atrás como fondo, como telón de fondo de la gran ciudad, iniciando el recorrido desde el sur. No, esas escorrentías bajan en manantiales y depositan sus aguas, digamos, vierten sus aguas en el cauce del río San Juan, ¿verdad? Y este río desciende hacia, con la pendiente de que el propio volcán hizo como resultado de su erupción, eh, generan una lámina de agua, pues una corriente de agua hacia el sur poniente de la ciudad, ¿no? De lo que luego será la ciudad, y para contener ese flujo y controlar, desde luego, la humectación indiscriminada que hace un río de temporal, como el río San Juan, este cauce se incorpora a la ciudad. Es decir, se lo mete en la traza, se lo hace pasar perpendicular a a la calzada, ¿no? Y permite ya disponer del suelo eh, deshidratado de lo que posteriormente será el gran conjunto o gran mercado y la Ciudadela, un conjunto monumental extraordinario, no solamente por sus dimensiones, sino también por las características de su edificación. Déjenme decirles que la Ciudadela es, hoy por hoy, uno de los legados arquitectónicos más importantes, más extraordinarios que pueda tener la Mesoamérica prehispánica en el mundo clásico, por el dominio de la técnica, no solamente de trazo y nivelación, ya lo veremos, sino también por la clara idea del trabajo estructural de los materiales y de sus sistemas constructivos. Vamos hacia allá. Entonces, eh, si ustedes me permiten y no hay preguntas hasta ahora, podemos iniciar la presentación de el día de hoy. Vamos a ver. Cuéntenme cómo se ve ahí la imagen. Si alcanza a verse, ¿verdad? Sí, doctor, muy bien. Gracias, Arqui. Buenos días. Buenos días, doctor.
Esta es una imagen a ojo de pájaro, pues diríamos hoy a ojo de dron, en el que ustedes pueden desde el noreste ver el ángulo, pues, de esa misma orientación de la pirámide de la Luna, este, aquí indicada por el puntero, la gran plaza de la Luna y el eje urbano vertebral, digamos, de la Calzada de los Muertos. En este primer núcleo de la ciudad, que es el que llamamos pues la gran fase Tzacuali, del año 100 antes de Cristo al año 150 de la era cristiana. En este periodo fueron edificadas la pirámide y Plaza de la Luna, el tramo de calzada, el conjunto de la agricultura, los grupos, pues digamos, habitacionales próximos a las fachadas norte y oriente, ¿no? Los conjuntos de Shala, veremos que son posteriores, pero fueron ocupados desde entonces. Aquí, al norte de la Pirámide del Sol, la Pirámide del Sol denotando su eje clarísimo, eje oriente-poniente, que es un eje eclíptico, decimos, por su vocación solar, ¿no? Lo que pudo ser también una plaza que involucra no solamente el frente de la pirámide, sino parte de la calzada. Una posible plaza de la Pirámide del Sol, con su calzada oriente-poniente, que feneció, dejó de ser utilizada eh, años después, y luego la continuidad hacia el sur, descendiendo a lo largo de aproximadamente 600 metros, en un ir y venir, en un subir y bajar de puentes eh, que dividen uno de otro patio. Al ascender o descender estos puentes desde la fachada sur de la Pirámide del Sol, es observable que al descender eh, subimos menos escalones que los que bajamos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la pendiente de aproximadamente 1,5 a 2% generada a partir de la fachada sur de la Pirámide del Sol y a lo largo de la calzada, ¿no? Va atrapando patios hundidos y absorbiendo con este ajuste de las escalinatas, va absorbiendo la pendiente, al grado que la convierte en una trayectoria inclinada pero insensible, cuya inclinación puede pasar desapercibida para los visitantes. ¿De acuerdo? En el otro sentido, ascendemos más que los que descendemos, ¿no? Y vamos progresivamente absorbiendo estos, pues, casi 30 metros de altura que hay desde el punto más bajo de la calzada, a 4 kilómetros de la pirámide de la Luna, acá por donde anda una zona llamada Tlajinga, incluso más allá, 4 kilómetros de la pirámide de la Luna, hasta el extremo legible, más distante de la calzada de los muertos. Ya seguía siendo de tierra y alejada de la ciudad. La imagen nos muestra el núcleo de la ciudad, delimitado por la malla ciclónica del perímetro monumental, declarado zona de monumentos, y nos deja ver, pues entrever un poco cauce del río San Juan, que viene más o menos paralelo aquí al circuito, el que llamamos circuito empedrado. Aquí es donde yo trabajé en los 80, luego estuve acá otra vez en los 80, 84, luego 92, 94, pues anduve en toda la periferia, bueno, en todo el núcleo, haciendo el dictamen de estado de conservación y finalmente trabajé en la zona de Atetelco, aquí donde baja uno de los cauces del río Purificación, ¿no? Que entronca aquí por la avenida Juárez, entronca con lo que es el cauce del río San Juan, que ustedes pueden ver aquí. Y como este cauce, eh, pues sale prácticamente de la ciudad, ¿no? Aquí es donde entronca con el cauce, digamos, natural, se geometriza, se hace pasar perpendicular a la calzada,
se incorpora al trazo de la ciudad, gira, no mágicamente, gira pues dramáticamente en el trazo de la ciudad y se dirige hacia el sur, a regar con sus aguas pues la actual ciudad, pueblo de San Juan Teotihuacán, y luego acá abajo el barrio de San Sebastián y más abajo la ciudad, pequeñita ciudad de el poblado de Acolman, ¿verdad? Muy bien. Este es Teotihuacán, jóvenes, el núcleo urbano preindustrial más grande del planeta. Un croquis de su profe allá de los años 90, una perspectiva en el otro sentido, hacia el norte, desde el sur, también a ojo de globo. Esto sí fue tomado viene de una foto tomada con globo. La, pues nuestras pirámides, Sol, Luna, Plaza de la Luna, Calzada, no mostradas aquí en la proporción directa del ancho de la calzada y su longitud de este punto hasta este otro, que es de más o menos 1,2 kilómetros, ¿no? Entre la base de la pirámide de la Luna, lugar del accidente de ayer, ¿no? Con el lugar donde está pasando el cauce del río, ¿verdad? Muy bien. Mm, mm. Este es tomado desde un lugar llamado Conjunto Plaza Oeste o Frente 4, 4 Romano, del proyecto 8082 que encabezó el profesor Rubén Cabrera Castro. Yo era estudiante cuando fui invitado por mi compadre Noel Morelos a, pues, a colaborar, digamos, de alguna forma con él en la componente de sus trabajos, ¿no? Un personaje muy brillante, Noel Morelos, que tenía formación de arquitecto, pero privilegió en su carrera, privilegió la de arqueólogo. Es más apasionante ser arqueólogo y en aquella época ser arqueólogo de campo y en aquella época trabajar en Teotihuacán, pues le ganó a cualquier carrera de arquitecto que se le pueda atravesar en la vida de cualquiera. Entonces, se dedicó a esto. Él es un brillante arqueólogo de investigación que se concentró en los últimos años a trabajar en la región de la Huasteca Tamaulipeca o la región del sur de Tamaulipas y hasta donde sé, por ahí anda mi compadre. Todavía este es el conjunto Plaza Oeste. Este es uno de los grupos que muy posiblemente hayan tenido funciones de mercado antes de que hubiera existido el mercado, el gran mercado, ¿no? Que está al sur de la ciudadela, perdón, al sur de la calzada, ¿verdad? Vamos hacia allá. Los sistemas constructivos, ya después de esta sesión, vamos a platicar sobre tecnología constructiva, que es el tercer video que ya no les pedí que viéramos de estos de la ENA, pues porque ya era demasiado video, ¿no? Entonces, vamos a platicar rápidamente. Rellenar, contener y nivelar son acciones que secuencialmente generan un lugar artificial eh, que de manera progresiva y acumulativa va generando volumen en las estructuras, sea destinadas a calzadas, plazas, contenciones, nivelaciones, extensiones para sembradíos, cuerpos de pirámide, ¿no? O edificios completos. Realmente, el, si somos medio filósofos, veremos que si asumimos que todo fluye, que todo es una especie de libre flujo, la materia fluye, ¿no? Así como el agua, la arquitectura del México antiguo
Es un momento de la contención del flujo natural de los materiales, ¿de acuerdo? Técnicamente hablando, es la contención mecánica de esos materiales, es la función arquitectónica y la función social, es el atributo ideológico, desde luego. Yo no les voy a hablar de rituales, yo de esas cosas que estudié mucho en arqueología no las traigo aquí a clase, ya las discuto con mis cuates, pero aquí no los voy a torturar con que si hay ritualidad o no hay ritualidad. El ritual es tu actividad cotidiana. Tú al levantarte los martes y escribirle al profe si va a haber clase, ya forma parte de tu ritual. Tú te levantas, te quitas las lagañas, te lavas la cara, te cepillas los dientes, te arreglas, te pones guapa, guapo para ir a la facu. Eso es un ritual. La ritualidad de los seres humanos está contenida en el espacio arquitectónico. Eso nos queda claro. La ritualidad de los colectivos sociales está contenida por la ciudad y por esos espacios comunitarios. En la época prehispánica, esta posibilidad de atributo, exclusivamente atributo ritual, no es viable si no pensamos en todas aquellas actividades cotidianas hechas por la sociedad. Desde luego las significativas son muy importantes, fundamentales, pero las cotidianas son aquellas que ocupan la mayor cantidad del tiempo en las jornadas diarias de las personas. Por ello, por ello creemos que construir, edificar, generar espacios útiles para la colectividad, independientemente de producir cerámica, de hacer siembra, intercambio, comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Las primeras, construir, edificar, conservar, debieron ser fundamentales en la sociedad teotihuacana. Dicho lo anterior, podemos ya continuar. Los sistemas constructivos, así las cosas, rellenando, conteniendo y nivelando, ¿no? Se refieren a un principio elemental de confinamiento del flujo de los materiales, o sea, contención, contener el relleno, contener los núcleos. ¿Cuáles núcleos? En el caso de la pirámide de Cuicuilco, el basamento circular de Cuicuilco, ya vimos que el núcleo rígido es el primero, es primigenio, es el punto de partida del proceso de edificación de lo que luego se va a convertir en un basamento troncocónico, quizá abstraído, quizá su geometría abstraída de la tectónica natural del terreno, quizá. ¿No? No, a mí personalmente me complace plantear esta situación, porque nos está hablando de una búsqueda de los constructores, de los arquitectos, de acariciar al infinito a través de permanecer emulando la tectónica del paisaje que ha existido allí desde siempre. Si la arquitectura acaricia esta voluntad, de eternidad, permanecerá el tiempo necesario, quizá tanto como estos edificios. Pues es parecerse a lo que ha estado allí siempre. ¿Me explico? ¿Qué pasa en la paradoja final? Que incluso muchos se atacan de la risa, no conmigo, sino de mí, ¿no? Este, cuando dicen, bueno, pues es que la paradoja es que nace la pirámide emulando la forma del volcán y el volcán bolas, la quiebra esa sociedad, ¿no? Habrá sido así. No lo sé, me divierte pensar, por eso soy arqueólogo también, ¿no? Para divertirme con lo que pienso y lo que veo. Es muy interesante el reconocer que no hay edificios circulares como los de Cuicuilco en Teotihuacán. ¿Por qué? Ya no los hagas, no vaya a ser que se enoje el volcán. ¿Será? ¿Quién sabe? En fin, desde luego que no, digo, entre muchas otras cosas estuvo el crecimiento y la transformación más razonada, con mayor información y con una tradición acumulada del conocimiento de los materiales de construcción diferentes.
de Cuicuilco a Teotihuacán. Y ahora, esta progresiva contención, que es forrar al núcleo duro de arriba hacia abajo, nos enfrenta con una tecnología constructiva estupenda, que es construimos las cosas de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Primero hago el núcleo, claro, de abajo hacia arriba, pero el núcleo es el parámetro de referencia que me va a servir para concluir la edificación. ¿Cómo concluye? De arriba hacia abajo. ¿Cómo construyo? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Es contradictorio al proceso ascendente y de progresiva edificación y de progresiva aparición del edificio a la vista de los usuarios que tiene el mundo occidental. Las estructuras, ustedes saben, arquitectas, arquitectos, no empieza a construirse desde la puerta de inicio de la casa donde va a llegar la señora o el señor a estacionar su coche con el mandado. Empezamos con la cimentación que nadie ve. Empezamos con los muros, seguimos con los muros que nadie ve. Bueno, sí están allí, pero nadie los ve pelones. Nadie ve por dónde va el tubo de la luz, del interruptor. Estas cosas que sabemos los albañiles, constructores, arquitectos, contratistas, etcétera, ¿no? Pues también ocurre en la época prehispánica. Lo que ves, el resultado final es el producto de un proceso complejo de edificación con una, pues, atribución tecnológica determinada y que constituye en sí mismo una contribución a la tecnología o al conocimiento tecnológico de esa sociedad. La progresiva contención, camaradas, es entonces un intento de explicar la forma o la manera como los constructores del pasado se atrevieron a desafiar la gravedad conteniendo o reteniendo a través de muros progresivos, a través de una secuencia lineal de progresivas retenciones de material, ¿no? La monumentalidad, o sea, el atributo monumental de estructuras que jóvenes hoy por hoy persisten, ¿no? Hoy están para deleite de los visitantes y para la identidad nacional. ¿Y por qué no? Para generar cierto prestigio de cara a la comunidad internacional. La de la luna, pirámide de la luna. Ustedes pueden ver que hay cuatro cuerpos sobrepuestos en los tableros sobre talud, ¿no? Y cinco cuerpos sobrepuestos en el basamento frontal. Esta estructura recuerda mucho las estructuras preclásicas de Totimehuacán, muy próximas a Cholula, de donde no es remoto, muy posiblemente haya venido, migrado los constructores que traían la tradición de edificación con adobe de allá, de Totimehuacán, de allá de Cholula, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque en Teotihuacán hay mucho adobe. Se usa el adobe para construir y se le cede cierto lugar privilegiado, sobre todo en la nivelación de grandes extensiones de tierra, suelo artificial nivelado, ¿no? El adobe es el material por excelencia. Y la piedra del lugar, desde luego. Esta es la tradición. No traten de fijar la vista, véanlo desde un poquito más lejos. Esta es la tradición desde nuestra discusión en el seminario de arquitectura prehispánica con Paul Gendrop sobre un posible tronco de tronco tradicional teotihuacano aquí. Para la construcción, pues ni más ni menos que del tablero sobre talud, una forma arquitectónica diagnóstica de Teotihuacán, pero que fluyó a lo largo de toda la historia del clásico y del posclásico, o sea, prácticamente desde que se inventó en Tlaxcala, según los últimos datos, los basamentos o edificios con tableros sobre talud formalmente delineados, definidos, que luego pasarán a Teotihuacán, se inventan en Puebla, en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, en un sitio llamado Tlalancaleca.
Y luego se desarrolla convenientemente con la tecnología teotihuacana y definen la forma arquitectónica de Teotihuacán. ¿De acuerdo? Y luego fluyen por toda Mesoamérica, hasta la zona maya. Hoy hay basamentos encontrados recientemente eh, que resuelven la idea del tablero sobre talud como un panel sobre una escarpa, que es pues una gran logro, digamos, en el diseño de arquitectura a manera de podios, a manera de foros, ¿no? O sitios o puntos de un espacio que les da isostática, perdónenme, que les da isoacústica e isóptica. Es decir, el lugar donde se concentran las miradas y desde donde fluye lo que todos pueden exactamente oír igual, ¿verdad? Y luego el Tajín aquí abajo a la derecha. Esta, Me costó 3 días de discusión, estas flechas me costaron 3 días de discusión con Paul. Oye, pero no, Paul, es que no, la tecnología constructiva del Tajín es muy diferente a la que está aquí en Cholula. Estos parecen nichos, pero no son nichos. Y entonces tú dime si vamos a poner cosas nomás porque parecen, ¿no? Está bien, tienes razón. Oh, chingüetes, bueno. En fin, yo tenía 25 años. Paul era Paul Schendrop, le estoy hablando de... Bueno, este es el tablero sobre talud teotihuacano. Es la forma diagnóstica de la arquitectura teotihuacana. Esta es una idea de cómo los hermanos de Bruce Willis edifican un tablero sobre talud. Tenemos la baldosa del piso, el talud y el estuco que va formando pavimento e incluso decora, bueno, emplasta el hombro del talud, esta parte del talud. Si el talud fuera su brazo, el hombro del talud es este andén que lleva lajas, en cuya parte superior se diseña, fabrica, modela una moldura que asciende formando el panel del tablero y luego es igualmente estucada. ¿Por qué? Pues porque de aquí parte otra serie de lajas que van a soportar la moldura superior. Así integradas las molduras superior e inferior, ¿no? Intersecan con la moldura vertical, formando esta figura de panel entablerado soportado por un escarpio, rampa o talud. ¿De acuerdo? Colorín colorado, no hay mayor problema. Ahora vamos a hacer unos cientos ahí a lo largo de la calzada. Esta es la forma arquitectónica teotihuacana por excelencia. Y esta la encontramos, miren ustedes, en la parte baja, dominando totalmente, envolventemente, la, el conjunto monumental de la ciudadela. Aquí vemos el cauce del río y aquí vemos cómo los teotihuacanos hacen este canal, inventan este canal para tomar las aguas. Cuando baja el agua aquí furiosa, este canal en realidad pues forma un émbolo que se opone a la llegada de las aguas. Entonces aquí hay un choque de aguas. Esta agua viene con una presión y se recibe acá con otra. Este choque de aguas debe haber generado remolinos y cosas feas aquí. Muy, bueno, en las tormentas teotihuacanas donde Tlaloc se cae aquí encima. Es un día, este, bueno, que les toque una lluvia en Teotihuacán. Van a saber de qué lado masca la iguana. Aquí las tormentas son tremendas. Ok, tienen canales de alivio que son para que cuando llegue esta agua suba y luego baje ya lenta y se incorpore al canal, ¿verdad? La ciudadela es un rectángulo regular, cuadrado, de 400 por 400 metros, con 4 basamentos frontales, 4 laterales, al norte y al sur,
respectivamente, y 3 en la parte oriental, dándonos un total de 12 basamentos con tableros sobre talud clásico teotihuacano, indicando el número de meses de las treintenas, ¿no? Y este grupo triple o triádico que puede igualmente permitir una lectura de la aparición del sol en los equinoccios y solsticios, que pues son de interés de una sociedad agrícola como lo es la teotihuacana. Desde luego, Teotihuacán no es rico por su agricultura. Teotihuacán es rico por la extracción, manufactura y exportación de la obsidiana, un vidrio volcánico que hace las veces del aluminio o del acero en nuestra época. Vamos a unos croquis del doc, a ver si hay por allí. Esta es una foto desde el globo. Aquí podemos ver pues la excavación del arqueólogo Sergio Gómez y lo que se encontró del templo de Quetzalcóatl I o templo de la serpiente emplumada I, el templo de la serpiente emplumada II, que se sobrepuso a este primero, ocultando este de la historia teotihuacana. O sea, este edificio es una máscara que se le puso a este para ocultar de la historia de Teotihuacán que este edificio hubiera alguna vez existido. Ah, caray. Bueno, pues son las contradicciones del mundo mesoamericano que vamos a intentar dilucidar un poco. Aquí al fondo las unidades habitacionales, fantásticas, estupendas, como solución arquitectónica en la progresión de patios de los de mayor escala a menor escala, pero siempre, siempre con una luz y una ventilación, con una iluminación y ventilación conveniente, suficiente, ¿no? Para el uso doméstico y para el uso colectivo. Aquí el croquis de su profe, allá igual en los noventas. Este edificio es un edificio pre-Ciudadela, y aquí el conjunto sur y norte de del conjunto del Templo de la Serpiente Emplumada, ¿verdad? Bueno, la superficie superior son 6 cuerpos sobrepuestos, ¿no? Aquí yo le puse uno más porque Rubén Cabrera, no, lo dejé en seis cuerpos. Rubén supone que son 7 cuerpos, pero 7 cuerpos ya, como dice mi maestro de obras, ya no me sale la cuenta, ¿no? Vamos a ver por qué y lo vamos a ver acá en clase. En la parte superior no hay templos, solamente templos, sino el templo superior, por sus características, debió contener o tener más bien un conjunto triple de patio interior, como ocurre en otros edificios del área mesoamericana. No, no es solo un templo con columnas de madera, como los dibujaba mi maestro, el arquitecto Marquina, con todo respeto. Es más factible que haya sido hecho algo de lo que está usualmente hecho las áreas habitacionales o de uso habitacional que un ritual, ¿no? En Teotihuacán. Son patios centrales, rodeados por cámaras, una a cada punto cardinal. El eje de diseño, aquí el eje de la eclíptica equinoccial, es paralela a la eclíptica de la pirámide del Sol y pues una primera idea de lo que es este conjunto. Este gran grupo absorbió la fuerza productiva de muchos años de mucha gente muy capacitada que debió ser muy costoso sostenerla. Esta es una imagen de los años 90, 1995. Esta es la situación que prevalecía cuando nos fuimos, me tocó trabajar aquí en la Ciudadela en los años 90 y sobre este modelo pues podemos ver que al serle retirada la capa vegetal y serle colocada una capa de concreto, lo que se produjo en el núcleo fue una
produjo un efecto de invernadero, es decir, el agua que está contenida por el núcleo sube, pero a la hora de no tener forma de evaporar por el cemento, se precipita, se condensa y se precipita haciendo un ciclo diario hidráulico que arrastra materiales hacia la base del edificio y destruyendo, pues, las evidencias orgánicas, sobre todo, a su paso. Esta es una muestra de cómo, pues, las piedras, algunas permanecen, otras piedras se pierden y queda el cemento, ¿no? Y esto que les, bueno, pues los arqueólogos que no sabían, no saben, y bueno, ahí está todavía esto. ¿Y qué produjo esto? Déjenme decirles qué produjo. El arqueólogo que puso cemento hasta acá, pues imagínense, entramos limpiando, liberando y enfrentando problemas de conservación. Esta foto es antes de que hubiera aquí el derrumbe que abrió un túnel de saqueo de la época tolteca, quizás, de pueblos de habla náhuatl que intentaron saquear la pirámide entrando por este lado. Ahí está reportado y está publicado. Vamos hacia las ideas noventeras de su profe al respecto de los procesos constructivos y de la tecnología aplicada. Si partimos del principio de núcleos rígidos, ¿no? Eh, el hallazgo que tuvimos en la pirámide de Quetzalcóatl nos indujo a suponer que hay muros diagonales desde el centro hacia las esquinas, ¿no? Es una cosa fantástica, porque allí es donde estos muros transversales o cartelas tiene sentido en un sistema escalonado. Este edificio fue inventado, fue hecho, fue fabricado, fue diseñado con el propósito de soportar muchísimo peso. No solamente soportar el peso propio, que ese ya es un tocho, imagínense, vean la pirámide del Sol, ya eso es algo serio, eso ya es Liga Mayor. Este edificio fue previsto para el soporte de peso por virtud de las cabezas de Tlaloc y de serpiente emplumada y de piedra labrada que fueron incrustados a lo largo de su ancho y a todo lo alto de su, eh, pues de su plataforma superior. Croquis de su profe. Aquí croquis de Rubén Cabrera, donde supone que tiene 7 cuerpos. Si yo le pongo 7 cuerpos, ya no me checa, porque me salen más cabezas de las que yo podía haber siquiera algún día soñado. Dejándolo en 6 cuerpos, ya vamos a ver en los croquis del doc, me da 366 cabezas, lo que indica un año bisiesto completo, ¿no? Que se da cada 4 años. Y 4 ciclos son los lados que tiene la pirámide, etcétera. En fin, siete no me da para tanto. Se lo dije a Rubén, mi maestro falleció el año 23, hubo chance de decírselo. Estos son los croquis de Rubén Cabrera. Aquí excavó Rubén, Saburo Sugiyama y dibujó Saburo y Santillán, ¿no? Los croquis del lado, digamos, poniente, del lado poniente, la fachada poniente del lado sur del templo de Quetzalcóatl. Vamos a los croquis de su profe. Bueno, esta es la imagen reconstituida del Museo de Antropología. Aquí nos dan una muy clara idea de lo que pudo ser la cromática y la reconstitución de las características del edificio. Vemos que están alternadas cabezas de serpiente emplumada, Oxypactli o dragón, que es toda una discusión si es Quetzalcóatl o no es Quetzalcóatl como serpiente emplumada. Y vemos como el cuerpo serpentino de este dragón, ¿no? Aparentemente flotante o más bien acuático por los caracoles que están aquí, pasan por detrás de este otro que recuerda a, pues, algunos al monstruo de la tierra. Se lo asocia con Tlaloc por virtud de las dos anteojeras
características de esta deidad, ¿no? Y emerge la cola o la cola y el cascabel del ofidio y la cola crotálica, ¿no? El cascabel de la serpiente. Es una serpiente de cascabel aérea, ingrávida, de cuyo cuerpo emerge esta deidad de moño en el tocado, en tres cuerpos, con una suerte de maxilar superior, solamente desdentada en la parte baja, no tiene maxilar inferior, no tiene quijada, pero sí muestra dientes de la parte superior. A su vez, la serpiente emplumada, pues se muestra como tal, como un ofidio, como un lagarto que emerge de una corola de pétalos de flor, ¿no? Eh, Quizá nenúfar, asociados ambos con el agua y con la lluvia. El agua quieta, terrestre, y el agua celeste o tormentosa. ¿Verdad? Muy bien. Este es el estado actual, cuando acababan de quitarle los soportes que duraron muchos años allí. Estos son los croquis de su profe. Son croquisillos, ¿verdad? 10 años después, pues es que no hemos dejado de trabajar aquí. Ok. Hay un artículo, yo no sé si ya salió la bitácora, pintácora, pero hay un artículo ahí donde explico cómo es que precisamente de la cabeza de la que estaba en la facultad, yo me inspiraba, me ponía a pensar cómo soportaban estos apaches, ¿no? Y entonces en esta dilucidación hice muchos croquis y, bueno, pasando por estos croquis raros hasta este, que es lo más cercano desde mi perspectiva constructiva a lo que puede ser un soporte de este módulo de cabeza de serpiente emplumada. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a la secuencia. Vamos a la secuencia de edificación. En la primera parte debemos disponer de un talud y un relleno. Sobre cualquiera pavimento puede ser ligeramente excavado. A este ya le damos una connotación de nivel. El nivel del pavimento, el nivel del núcleo y el nivel de la mampostería o el nivel del mampuesto, el nivel de la roca labrada. Esta roca labrada, esta contención, es capaz de contener mucho más material que ahora contiene. Es decir, mucho más material que aquel que puede el núcleo contener solo a su nivel, ¿no? De tal manera que puede ascender sin mover o modificar las características de este nivel. O sea, con esto contengo todo esto. Estos pueden bajar y ser los muros transversales que incrustan o se encastillan o se intersecan en los diagonales que parten del centro. En aquel croquis de su profe, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a continuar. Esta L a mí me interesa que la tomen en cuenta porque es una preparación para lo que va a ocurrir después. Esta L de aquí me interesa, ¿no? Todo esto puede contenerse con solamente esta guarnición o este sardinel, digamos. Aquí vamos a colocar una serie de molduras, emulando las molduras inferiores del tablero sobre talud, porque es lo que vamos a construir, un tablero sobre talud, y ranuradas para recibir al menos dos hiladas que van a equipararse, deberán equipararse con el ángulo que yo tengo ya preparado desde el muro, ¿no? Que está en la parte profunda, digamos, del sistema constructivo. Este nivel y este reciben a una cabeza, ¿no? Compuesta por al menos tres componentes: un talón, una espiga y una cabeza. La cabeza no se coloca de arriba hacia abajo, se desliza desde este punto hasta este punto a topar. ¿Por qué tiene un talón aquí? Tiene una forma de L. Porque aquí se le va a colocar peso buscando evitar que sea expulsada por virtud de la presión
de la terrible presión osmótica que ejerce el núcleo sobre la piedra. Tiende a expulsarla. Por eso es que en los templos mexica vamos a encontrar estas cabezas incrustadas a manera de clavos, ¿no? Van a contener la tensión superficial del aplanado aún fresco y a la hora que esté seca quedan generando presión. ¿Me siguen? Bueno, aquí jóvenes, chicas, vamos a ver, encontrar un eje de simetría. ¿Por qué? Porque lo que pasa abajo va a pasar arriba. Ah, chinga. A ver, aquí hay un eje de simetría, se los dibujo. Esta es la cabeza. Dos hiladas va a haber aquí. Hay una y dos hiladas. ¿Y entonces qué falta arriba? Ah, pues falta la moldura para hacer el sándwich. Eco. Ahí está. Estamos comprimiendo la cabeza en el punto, digamos, más comprometido de su... Uy, ay, sí, perdón, ¿eh? No sé cómo borro, pero... Ay, México. ¿Y ahora qué? El eje de simetría aquí, que veíamos aquí, ¿se acuerdan? Las dos hiladas sobre la garganta, fíjense, ya hay una tercera, una cuarta parte. Talón, espiga, garganta, o sea, espiga, garganta y cabeza. Las piezas labradas de la moldura superior y luego el relleno, claro. ¿Para qué? Pues para darle continuidad al segundo cuerpo, cuerpo subsecuente, ¿verdad? Con su relleno de material y calibrado, es decir, de mayor a menor, en una granulometría ascendente para finalmente recibir el aplanado de estuco. El sistema queda sellado, ¿no? Aquí un poco intentando la cromática del sistema, según su profe. Y pues nada, pues ahí está. Este, ¿alguna vez hicieron exposiciones en México en Yucatán, en Coahuila? Iba a venir acá al centro, pero nunca vino. La exposición de pirámides, mesoamericanas y la tecnología constructiva, pues dibujada aquí, usaban los croquis de su profe. Bueno, vamos a ver qué necesito para la primera parte. Para la primera parte, hacer talud y luego rellenar aquí, necesito siete, al menos siete tipos de especialidades de trabajo. Necesito al permanente trazador y nivelador. Trazo, nivelación, suministro y colocación. Pero aquí tengo el transporte de materiales, ¿no? Por una parte, a granel, en nódulos, o sea, rellenos, y el material labrado. ¿Desde dónde? De la cantera. ¿Lo voy a labrar al pie del edificio? No, lo voy hasta labrar en la cantera. Y me lo traes ya preformado, prefabricado. Es una de las cosas que los constructores no podemos menos que imaginar que así fue con base en la experiencia, porque no hay espacio para que traigas piedra bruta y no hay espacio para que tiremos basura en la obra. La basura se tira en la cantera, es cascajo. Al menos cinco especialidades de constructores diferentes, ¿no? Trazo, nivelación, suministro y colocación, que están al pie de la obra. Y estos que van y traen, ¿qué? Piedra,
nódulos de piedra y piedra labrada. En el segundo momento, la piedra labrada deja de ocupar un papel importante para darle su lugar a los nódulos de piedra irregular, ¿no? En esta tercera fase tenemos cinco labores diferentes constantemente tras su nivelación y suministro y colocación. ¿De acuerdo? Se dota de material, se suministra el material, se coloca, se suministra y se coloca. Aquí llamamos suministro, pues al momento de transporte dentro de la obra, ¿no? Es el que suministra, no el que viene de la cantera. Viene de la cantera, lo dejas a pie de obra y el que lo saca del pie de obra y lo lleva al punto que va a estar el colocador que lo va a poner en su sitio final, ¿no? Ese es el suministrador. Ok, aquí vamos a tener un especialista más, porque estas piezas fueron labradas, ¿no? Por abrasión. O sea, fueron sometidas a extensiones de arena que labraron sus caras. ¿Cómo de arena? Sí, el arrastre de las piezas sobre una cama de arena o cama de tierra perfectamente nivelada, ¿no? Produce el efecto de desbastado de la superficie. ¿Y qué no era que las picaban con piedra? Era herramienta de piedra contra piedra, debió ser utilizado en una gran cantidad de labrado, sobre todo en la primera etapa del labrado de la piedra. Pero ya el afinado se hace con arena, jóvenes, chicas. El desbastado de la piedra es una lenta y constante labor de lijado o abrazado con arenas. Hay una labor más que es aquí el que arrastra, ¿no? Lo podemos llamar el lijador. Entonces, suministro, colocación, trazo, nivelación, suministro, colocación, ¿no? Desbastado o extracción de material de la cantera, transporte de las piezas cortadas, transporte de materiales, el que trae el mecapal, de nódulos como relleno y el que lija, digamos, o le da corte, el careador de las piezas. Aquí otra vez, 7, suministra, coloca, extrae, ¿no? Pero ahora estos son los que afinan y detallan. Afinador y detallador. Y luego viene la cabeza. Híjole, acá se viene otra vez 9, ¿no? Suministro, trazo, nivelación, suministro, colocación, extracción de la cantera, el transportador del material, ¿no? El lijador, el que afina y detalla. 9 jornadas, 9 oficios. Ya en las que siguen las 7 que teníamos antes. Y este incrementa su volumen casi, bueno, iba a decir a 10, pero pues no, no son 8, ¿no? El que suministra y coloca está ahora colocado aquí abajo. Desbastado, transporte de relleno y lijado de las piezas o careado de las piezas. Y luego se eleva este. Ya no hay extracción de piedra en bloque, sino que son piedras labradas maniobrables, transportables por una persona. Las tapas, traza, nivela, rellena, suministra, coloca y sella el sistema. ¿Verdad? Bueno, ¿quedó claro? Ahí está la cabeza de la serpiente emplumada. Esa es como tenemos la obligación los arquitectos y los arqueólogos de verla así. Ay, no importa que ustedes vayan ahora el domingo y la vean así, ¿no? El domingo va a estar lleno Teotihuacán. ¿Dónde fueron los buenos? ¡Viva México! ¡Viva México! Ahí están croquis que se van a publicar ahora en la Pintácora, donde trato de explicar, bueno, dónde metía yo la pata, cómo la metía, en fin, un poco dar testimonio de aprendizaje sobre estas cosas, ¿no? Ok, esa es la cabeza de la serpiente. Aguanten al doc. ¿Qué está? Ahora vamos a ver la cabeza del Tlaloc. Este es trabajo del arquitecto Marquina.
allá por los años 1917 y lo llaman Ciudadela cubierto por un montículo adosado. Todavía no sabían que adentro había otro templo. Bueno, lo suponían. Marquina era genial, era un personaje visionario de estas cosas. Esta es la máscara de Tlaloc o máscara de la deidad en el tocado, ¿no? Bueno, yo creo que es un manatí, pero ya luego lo platicamos. Me decía Piñachán, ¿por qué le ves bolitas ahí, Villalobos? Pues maestro, no sé qué sean esas bolitas de ahí. Es maíz, son los granos de maíz, porque Tlaloc es el dios de los sustentos. Oh, sí, sí, muy bien. Miren, para acabar pronto. Un módulo de Quetzalcóatl, por el número de piezas que tiene, pesa aproximadamente entre 875 y 890 kilogramos, ¿no? 183 módulos me da 163.000 kilogramos, o sea, 163 toneladas. Un Tlaloc pesa 1.3 a 1.5 toneladas, pensando en materiales a granel secos, ¿ok? Y esto por los 183 módulos, que es la mitad de 366, ¿no? Son 274.5 kilogramos, o sea, 274 toneladas de Tlaloc y su parafernalia, y Quetzalcóatl y su parafernalia, 163 toneladas. Esto me da, más los intermedios, unos 600 kilogramos por 366 módulos, me da 219.6 toneladas, lo que sumado nos da 656.97, 657 toneladas. Sin escaleras ni alfardas. 657 toneladas. ¿Saben lo que es eso? Es el parque vehicular de Volkswagen Puebla. 600, 700 jetas ahí puestos, o Aveos, o lo que ustedes quieran. El peso estimado de la piedra es de 657 toneladas, pero en el transporte tengo que considerar el abundamiento, que es de más o menos el 30%. O sea que de 33 camiones que me pueden, de 20 toneladas que me transportan 657 toneladas, pues se me va arriba como 40, como 12 camiones más. O sea, son 42 camiones Torton de 20 toneladas, lo que necesito, gente, para volver a construir la pirámide de Quetzalcóatl y ponerla en su integridad. ¿Saben qué? Bueno, ahí le pongo el equivalente a una larga fila de camiones cuya longitud equivale a la quinta parte de la calzada de los muertos, llenos de piedra. ¿Saben qué? Como dicen los gringos, ¿sabes qué? Esa piedra, ¿dónde está? Esa piedra, si se terminó el templo, yo necesito esto. ¿Dónde está esa piedra? Eso lo presenté en un congreso y eran unos pleitazos. Pues ahí fue reciclada. No, fue reciclada, no está. No está. Estas son nuestras caricias al deber ser. Yo no sé si este es Tlaloc, o sea, Quetzalcóatl. Lo que sí sé es que este es el Rey Lagarto. Es Jim Morrison, el cantante de los Doors. Don't you love her, baby? Ok, miren, estos son los croquis de su profe, que prometo seguir trabajando algún día, ¿no? En rectificar muchos errores que están allí puestos, pero bueno, nadie es perfecto, seguimos trabajando. Es probable, gente de mi corazón, que el templo de Quetzalcóatl nunca se haya terminado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, manifiestos, expresiones, proclamas, consignas, mítines, mantas, pintas, grafitis, alguna expresión?
Vamos a dejar de compartir. Estoy a sus órdenes, jóvenes, chicas, para las preguntas que les apetezca hacer. ¿No hay preguntas? Dejamos de grabar entonces.